García, coordinadora de análisis económico de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, gracias por la comunicación, Adriana. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Ya hablábamos un poco del aval del presidente desde Palacio Nacional para la candidatura de Gerardo Esquivel. ¿Qué características y cualidades son idóneas para quien dirige el Banco Interamericano de Desarrollo? Claro, el BID va a jugar un papel muy importante en esta recuperación pospandemia. En Latinoamérica tenemos impactos muy diferenciados y muy profundos en la población. Entonces, la nominación del subgobernador Gerardo Esquivel es idónea por su trayectoria y sobre todo por ser un economista preocupado en temas del desarrollo social, inclusión social y acompañado de esta la inclusión financiera. ¿Son entonces esas las características que hacen a Gerardo Esquivel un buen candidato para el BID? Sí. Estamos hablando de experiencia. ¿Qué otra cosa nos puedes decir, Adriana? Sí, claro, estamos hablando de experiencia. Hemos seguido muy de cerca en México cómo vamos su trayectoria como subgobernador y por el importante interés y desarrollo en estos tiempos tan turbulentos de alta inflación. Me parece que su gestión en el banco ha sido muy exitosa y aunado a eso, los temas que ha impulsado con un genuino compromiso por el desarrollo social y es muy importante el BID para poder reconstruir América Latina después de la pandemia. ¿Cuáles son algunos de los aportes de Gerardo Esquivel como subgobernador de Banjico? Bueno, en una parte al principio del alza de tasas ha sido una voz muy importante para que los demás miembros consideren el impacto de tener una tasa alta o elevados costos de financiamiento. Y esto ha hecho o ha enriquecido la discusión dentro del Banco de México y sobre todo el conocimiento hacia afuera para que la población pueda comprender la importancia de la política monetaria en nuestra vida diaria. ¿Hay interés de México por apoyar su candidatura y tiene posibilidades reales de quedarse con la dirección del BID frente a otros candidatos? Bueno, va a empezar un proceso largo. Necesitamos o necesita el subgobernador contar con los votos necesarios. Por ahí Brasil tiene un candidato muy fuerte, también del Banco Central brasileño y con trayectoria en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es muy importante que una vez que comience la campaña. México, a través también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cabildee para poder obtener estos votos. Sin duda, tener un mexicano al frente de un organismo internacional tan importante para la región es del interés de todos. ¿Qué ocurrió de lo que se sabe hasta ahora, Adriana, con la candidatura de Alicia Bárcena, la cual contaba en su momento con todo el apoyo desde Palacio Nacional? Se argumentan cuestiones de asuntos personales. Claro, lo que conocemos es que retira su candidatura por temas de salud, me parece, de su esposo, y hasta el momento es lo único que podría decirte. ¿A qué retos se enfrentará quien asuma la titularidad del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo? Va a tener retos muy importantes por un entorno de bajo crecimiento económico. Ya vimos en la mayoría de los países de Latinoamérica un efecto rebote después de la pandemia. Ahora nos estamos enfrentando hacia un panorama de bajo crecimiento económico sumado a alta inflación. Entonces vamos a empezar a observar indicadores del progreso social deteriorados por el impacto de la pandemia, entonces, y con un menor dinamismo económico. Nos hablas precisamente de la inflación, lo cual es una consecuencia del panorama a nivel interno y externo, es decir, a nivel México y a nivel internacional. ¿Cuáles son algunos de los factores que tienen ahora en vilo a la economía mundial? Sobre todo tratar de o enfrentar la inflación que tiene un impacto todavía más negativo en los hogares de menores ingresos.
¿Qué otro tipo de factores externos son los que han puesto, por ejemplo, la inflación en niveles históricos, por decirlo de alguna manera, y también en cuestiones de probable crisis alimenticia, por ejemplo, y también en que los países en vías de desarrollo han frenado dicho desarrollo? Bueno, el impacto adicional a la pandemia que tenemos este año es la guerra de Rusia en Ucrania. Y esta parte del mundo produce un cuarto del trigo que se consume en el planeta. Y durante varios meses estuvieron interrupciones y todavía no y es muy volátil el flujo de granos tan importantes para la dieta de todas las personas. Y esto ha encarecido las harinas de trigo, pero también los sustitutos, como es el caso de la tortilla de maíz aquí en nuestro país. Aunado a esto, también la importancia de Rusia en los energéticos, ya que antes de lo de Nord Stream era el principal proveedor de gas natural a Europa, pero también es el segundo exportador más importante de petróleo crudo. Elevó de forma muy importante los precios del petróleo.